El siguiente análisis a realizar será el de la configuración en base común. En ella vamos a tener nuestra representación de CD para un BJT PNP, donde tendríamos que nuestra corriente de entrada estaría de este lado, aquí nuestra corriente de salida, nuestra corriente de emisor y la corriente de colector. Como pueden observar, haciendo su respectivo análisis para pasar al modelo Pi, recordando que las fuentes aterrizan, por lo tanto entran en cortocircuito, al igual que los capacitores, tendremos lo siguiente. De aquí simplemente podemos observar que la impedancia de entrada va a ser la relación de estas dos y la impedancia correspondiente a la salida va a considerar solo la resistencia de colector. Por lo tanto, pues pasaremos a escribir las correspondientes ecuaciones, que va a estar en paralelo con su respectiva resistencia del diodo emisor y la impedancia de salida con la resistencia de colector. Lo que cambia para este caso un poco es lo que es nuestra ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje, como lo hemos venido manejando, y dado el flujo de corriente que tenemos en este lado, que va en el mismo sentido, no hay un signo negativo, por lo tanto, como entra la señal es como sale, no hay ningún desfasamiento de ella. Entonces, nuestro voltaje, nuestra ganancia de voltaje es voltaje de salida entre el voltaje de entrada, donde el voltaje de salida vendrá dado por la corriente que fluye a través de la resistencia de colector, y como la corriente que fluye es la corriente de colector, expresada entre la corriente de emisor será alfa sobre la corriente de emisor por la resistencia de colector sobre lo que es el voltaje de entrada, que será el mismo que fluye por RE, por lo tanto el mismo que fluye por la resistencia del diodo emisor. Entonces será la corriente de emisor por resistencia de diodo emisor. De manera que podemos observar, eliminando estos términos, que nuestra ganancia de voltaje será relativamente alta, ya que la relación de la resistencia de colector con la interna del diodo emisor pues es bastante grande, a excepción de este valor alfa, que la reducirá un poco, pero si consideramos que alfa es igual a 1, entonces nuestra ganancia de voltaje la tendríamos como la resistencia de colector simplemente sobre la resistencia del diodo emisor. Ahora bien, aquí lo que cambiará será nuestra ganancia en corriente. Anteriormente habíamos visto que la ganancia en corriente para las configuraciones de emisor común dependía de su ganancia en voltaje. Para este caso notaremos una pequeña diferencia. Primero, determinemos que nuestra ganancia en corriente pues va a ser la corriente de salida entre la corriente de entrada. Como podemos ver, la corriente de entrada se mantiene en el mismo sentido, por lo tanto es positiva. Sin embargo, la corriente de salida, debido a la polarización que hay en el colector, será negativa. Por lo tanto, tendríamos entonces que va a ser menos la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Esa corriente de salida es fácilmente ver que, como lo venimos manejando, se representará con esta ecuación. Por lo tanto, será alfa negativo la corriente de emisor. Ese es el valor de nuestra corriente de salida. Ahora bien, nuestra corriente de entrada se puede ver que será a través de la que fluye en lo que es el paralelo de estas dos resistencias. Sin embargo, podemos determinarla mediante un divisor de corriente. Nos interesa conocer la corriente que fluye a través de esta resistencia. Por lo tanto, la corriente de entrada va a ser igual a lo que es la resistencia de emisor entre la resistencia de emisor más la resistencia prima de colector multiplicado por la corriente de emisor. Aplicando esta ecuación, despejándola en esta corriente, tendremos entonces que nuestra corriente de entrada va a ser igual a lo que es el valor
de alfa por la corriente de emisor entre la resistencia de emisor sobre la resistencia de emisor más la resistencia del diodo emisor multiplicado por I de emisor, eliminando los términos iguales y haciendo el correspondiente análisis algebraico de nuestra ecuación, tenemos entonces que la corriente de la ganancia de corriente para la configuración de base común será igual a la resistencia de emisor más la resistencia prima de emisor entre la resistencia de emisor. Ahora, como ya lo hemos manejado, si la resistencia de emisor es mucho mayor que la resistencia del diodo emisor, esto se puede aproximar a un valor de menos 1. Entonces, por lo tanto, la ganancia en corriente aquí en este caso será de menos 1